Hola, muy buenas, les habla Top Videomaker en un video más sobre vestigios tecnológicos en la antigüedad. Hoy en día el ser humano lo utiliza a medida y en abundancia. Provee de energía a gran parte del mundo. Ciudades y países completos dependen de él en muchos casos. Es un aliado para la humanidad según muchos, pero es evidente que su peligrosidad es bestial y abrumadora. Estoy hablando de los reactores nucleares, muchos de los cuales han creado panoramas apocalípticos en la Tierra, afectando a millones de personas y animales, afectando a la naturaleza, por ende, el ecosistema en que vivimos, extendiéndose más allá de los límites de quienes la fomentan y utilizan. Todos somos conscientes de lo que representan en el mundo, todos conocemos sus consecuencias. La mayoría los ven como obras del ingenio y la evolución tecnológica del humano. Lo cierto es que en este planeta siempre encontramos cosas que nos sorprenden, las cuales no tienen explicación teniendo en cuenta lo transcurrido en la historia comúnmente aceptada. Hoy les daré a conocer uno de esos descubrimientos, uno que en verdad no tiene ningún parangón en la historia humana. Lo llamaban el monstruo atómico. En todo el planeta no había productor de energía nuclear más grande y más eficiente. Paredes en ángulo inclinado, aislamiento para residuos nucleares y el mejor sistema de refrigeración que la ingeniería pudiera desarrollar. Tenía una estructura tan bien diseñada que podía haberse mantenido en funcionamiento por siempre. Por eso, después del periodo de la gran aniquilación, muchas civilizaciones posteriores intentaron aprovechar lo que había quedado del monstruo para regresar a los tiempos de gloria. Pero el edificio estaba demasiado descuidado y el sistema de reciclado del uranio ya no funcionaba. Al final, con el correr de los milenios, las paredes y los canales de enfriamiento se oxidaron, se corroyeron y terminaron por confundirse con la montaña que algún día los había albergado. Millones de años más tarde, el único vestigio de que un emplazamiento tecnológico había existido en aquel lugar era el material empobrecido. El resto del reactor era irreconocible. Este panorama ficticio podría no haber sido muy distinto del real si tenemos en cuenta que para muchos científicos la existencia del reactor nuclear de Gabón, un gigantesco depósito de uranio hallado en África a principios de los 70, es un fenómeno que nunca podría haber ocurrido en forma natural. De una antigüedad aproximada de 2.000 millones de años, las minas de Oklo, en la República de Gabón, saltaron a la luz internacional cuando una empresa francesa descubrió que su uranio ya había sido extraído y utilizado. Después de analizar muestras de la mina, los técnicos de la central nuclear de Tricastin descubrieron que el mineral no servía para fines industriales. Sospechando de un posible fraude por parte de la empresa que lo explotaba, la central de Tricastin decidió investigar por qué las muestras de uranio normales tenían aproximadamente un 0,7% de material aprovechable, mientras que las de Oklo apenas se acercaban al 0,3%. Cuando se confirmó que el material parecía el desecho de una reacción nuclear, investigadores de todo el mundo viajaron a estudiar el yacimiento. Después de exhaustivos análisis químicos y geológicos, la comunidad científica por unanimidad llegó a una escalofriante conclusión. Las minas de uranio de Gabón no podían haber sido otra cosa que un reactor de 35.000 kilómetros cuadrados, que inició su trabajo hace 2.000 millones de años y se mantuvo en funcionamiento durante otros 500.000 años. Estas cifras descomunales hicieron que muchos especialistas fulminaran sus cerebros pensando en una posible explicación. Pero 40 años después, el caso de Gabón aún despierta las mismas e incómodas interrogantes que en su inicio. ¿Qué o quiénes habían usado energía nuclear antes de que cualquier civilización pisara la Tierra? ¿Cómo lograron diseñar un complejo de reactores tan grande? ¿Cómo lo mantuvieron en funcionamiento por tanto tiempo? En el afán de explicar el origen del reactor, los científicos acudieron a una vieja teoría del químico japonés Kazuo Kuroda, quien años antes había sido ridiculizado tras postularla. Kuroda expuso que una reacción nuclear podía tener lugar sin que la mano del hombre interviniese si se daban en la naturaleza una serie de condiciones esenciales: un depósito de uranio con el tamaño adecuado,
un mineral con una proporción elevada de uranio fisible, un elemento que actúe como moderador y la ausencia de partículas disueltas que dificulten la reacción. Pero si bien 3 de las condiciones de Kuroda eran altamente improbables, aún más difícil de explicar era cómo una reacción nuclear natural podía haberse mantenido equilibrada sin que el núcleo de uranio se apagase o fundiese durante el lapso estimado de 500.000 años. Por esta razón, los científicos sumaron a la hipótesis de Kuroda un último factor: un sistema geológico casual que permitiera la entrada de agua a los depósitos y la salida del vapor de reacción. Se calcula que hace millones de años la proporción de uranio fisible en la naturaleza era mucho mayor, cerca de un 3% del mineral, un hecho clave para que una supuesta reacción pudiera tener lugar. En base a este factor, los científicos propusieron que cada 3 horas los depósitos de uranio podían haberse activado de forma espontánea cuando se inundaba con agua filtrada en las grietas, generando calor y apagándose cuando el agua, que actuaba como moderador, se evaporaba por completo. No obstante, según la teoría de Kuroda, el agua necesaria debía tener una proporción de deuterio, que es agua pesada, y debía estar ausente de cualquier partícula que pudiera detener los neutrones en la reacción. Entonces, ¿podía agua que se filtraba por las rocas tener estas condiciones tan excepcionales? ¿Podía hallarse en la naturaleza un líquido que hoy requiere de un elaborado proceso de producción? Después de una serie de análisis geológicos, los investigadores descubrieron que el reactor de Oklo aún guardaba una última sorpresa. Los depósitos de desechos adoptaban una disposición tal que, a pesar de haber transcurrido millones de años, la radiactividad no había logrado escapar afuera de la mina. De hecho, se calculó que el impacto termal de los reactores en funcionamiento no debía haber superado un radio de acción de más de 40 metros. Los científicos reconocieron la incapacidad de emular un sistema de desechos tan eficiente, y el reactor aún se estudia con el fin de diseñar nuevas tecnologías en base a su estructura. En pocas palabras, el gigantesco reactor de Gabón se encontraba mejor diseñado que cualquier reactor moderno. Por eso, a pesar de que la teoría de los reactores naturales es hoy la más difundida a nivel académico, sobre el yacimiento de Oklo aún aguardan muchas interrogantes sin ser contestadas. ¿Por qué el uranio fue encontrado en depósitos bien delimitados y no esparcidos en forma azarosa por todo el terreno? ¿Pudo una reacción espontánea haberse dado en forma independiente 20 veces distinta en todo el yacimiento? ¿Por qué este fenómeno se daría única y exclusivamente en África y no en otros puntos del planeta, teniendo en cuenta que los principales yacimientos de uranio en el mundo actualmente se encuentran en Australia, en Kazajistán, en Rusia y en Canadá respectivamente? ¿Por qué en esos lugares no ha ocurrido nunca una reacción nuclear natural? ¿Pueden casualmente las paredes de una mina conformar un diseño tal que la radiactividad no migre fuera de la misma? Pero por sobre todo, la gran pregunta que rodea y engloba prácticamente a todo este tema es ¿qué sucedió exactamente en Gabón hace 2.000 millones de años? En conclusión, es tan descabellado pensar en que la naturaleza formó su propio reactor nuclear autónomo y lo mantuvo funcionando por milenios, o es más descabellado pensar que otras civilizaciones la construyeron hace millones de años. Analicemos los hechos y optemos por las opciones más potables. Ahora más que nunca ni la mera especulación puede lidiar con este hecho tan inexplicable, y es algo que debería captar la atención de todo investigador, ya que la única teoría difundida carece de respaldo científico, establecida sobre la base del caos natural que organiza los elementos como si tuviera la necesidad de hacerlo, cosa que raramente se ve en la naturaleza si se trata de realizar labores tan artificiales como el hombre lo hace.